Amén. La gente que está derrotada empieza a caminar en victoria cuando hay una palabra que sale de la boca de Jehová. Bendiciones, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Javes Mercedes. Agradecemos al Todopoderoso por estar aquí con cada uno de ustedes y le agradecemos a usted de audiencia por estar aquí en su plataforma Excelencia Cristiana TV. En este su segmento, La Hora de la Unción. Agradecemos a Dios que nos permite estar con dos personas de Dios que van a disertar una palabra, en especial nuestra hermana Cindy Jaques. Dios le bendiga de manera especial. Ella se presentará. También estoy aquí con mi hermano Merlin Lorenzo, un hombre de parte de Dios que tiene una palabra poderosa. Pero lo que traemos hoy a través de la ministra Cindy Jaques será algo descomunal. Necesitamos que usted se siente, esté tranquilo, prepare su cabeza, prepare su mente, sus emociones, porque trae una palabra que va a romper todo temor. Dios le bendiga. Ella se presentará. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga de manera especial a toda esa audiencia que siempre se conecta con nosotros aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Dios bendiga tu vida. Como decía el ministro, mi nombre es Cindy Jaques y estamos aquí para dar lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Amén. Nuestro hermano es Merlin. Dios les bendiga. ¿Qué tal, familia? Qué bueno que están con nosotros en esta su plataforma Excelencia Cristiana, en su segmento La Hora de la Unción. Estamos aquí y yo sé que lo que va a suceder en este lugar, en esta hora, tremendo, va a será ser tremendo. terrible. Yo tengo agua aquí, pero yo creo que esta no va a ser suficiente para el fuego que va a caer aquí. Quien le habla es su servidor, el más pequeñito de la casa, es Merlin Lorenzo, y estamos aquí por designio de Dios. Sabe que hay personas que marcan diferencia, pero las mujeres tienen una cualidad de marcar diferencia. Cuando una mujer se empodera en Dios, cuando se empodera en Dios, cambia cosas que Amén. sabemos que son extraordinarias, y sabemos que Cindy nos trae una palabra extraordinaria. Cindy, el escenario es tuyo y da lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, muchas gracias, gloria a Dios. Bien, pues entonces vámonos a la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura en Mateo capítulo 14. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 26. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ahí. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor como están escritas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra son vida. En este momento te pido que impacte cada corazón de aquellas personas que están mirando este mensaje, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar acerca del temor. Amén. Amén. Por eso le vamos a poner a este mensaje como tema: venciendo el temor. Amén. Tremendo. Aquí nosotros podemos ver este escenario en donde dice la palabra del Señor que en un momento los discípulos estuvieron solos. En un momento los discípulos que estaban tan acostumbrados a andar con el maestro, que estaban tan acostumbrados a estar en su presencia, estaban acostumbrados a escuchar su voz, a caminar con él. Llega un momento difícil en donde estos hombres se encuentran bajo una tempestad, pero también se encuentran bajo soledad. Así Amén. es, sí, amén. Llegan momentos muchas veces en nuestra vida en donde nosotros nos sentimos así, en donde Dios permite en su divina voluntad que nosotros entremos en una etapa de soledad. Yes, así es. Y en esa etapa de soledad hay muchas cosas que empiezan a fluir, amén. Hay muchas cosas que empiezan a visitarnos, hay muchas cosas que empiezan a tocar la puerta de nuestra mente. Pero hay algo que a mí me impresiona mucho, y es que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios
que de repente, mientras los discípulos se encontraban en esta situación, Jesús empieza a acercarse. Pero dice la palabra del Señor que estaban allí todos los discípulos, pero la presencia de Jesús, era tan grande la tempestad, era tan fuerte lo que estaba pasando ahí, que la presencia de Jesucristo no todos la reconocieron. Ay, Dios mío. Dale. Porque hay muchas personas que a veces lo que están pasando, el temor, el dolor, el sentimiento que está aflorando a su vida, no hacen que puedan reconocer que hay un Jesús que está caminando para rescatar su barca. Mi alma adora a Dios. Hay muchas personas que están como los discípulos. Ellos saben lo que Jesucristo puede hacer, pero ellos todavía no han creído que en su proceso Jehová sí lo puede hacer. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que estaban todos los discípulos, todos estaban allí en la barca. Los vientos estaban soplando, gloria al Señor. Pero mientras los vientos soplaban, Jesús se acercaba. Y dice la palabra de Dios que era tanto el miedo y el temor, porque el primer sentimiento que menciona la Biblia que los discípulos empezaron a sentir era el temor. Era tan fuerte y tan grande el temor en los discípulos que ellos no pudieron reconocer que Jesús estaba ahí. Ay, santo, santo, santo. Y mira qué poderoso. Dice la palabra del Señor que hubo un discípulo, este hombre llamado Pedro. Dice la palabra de Dios que todos pensaban que Jesús, el que estaba ahí entrando en el escenario, era un fantasma. ¿Sabe que hay cosas que nosotros estamos pensando que están pasando en nuestra vida y parecen cosas de loco? Parecen cosas que no tienen sentido. Pero aquello que parece locura es el poder de Dios que se te está manifestando. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que a mí me diagnosticaron, aleluya, de que yo iba solamente a tener 3 meses de vida y ahora tengo 6 meses? ¿Cómo es posible que a mí me dijeron que ya para esta fecha yo tenía que estar enterrado, tenía que estar muerto, pero aún estoy de pie? Y hay gente que piensa que está mirando un fantasma, pero está mirando la misma gloria de Dios. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Hay personas que no saben lo que está a punto de manifestarse para su vida. Amén. Gloria a Cristo. Pero te voy a decir algo, la gente que vence el temor son la gente que va a caminar en fe. Ay, Dios mío. Porque siempre hay un sentimiento que va a querer apagar tu fe. Siempre va a haber algo que tú vas a sentir que va a querer opacar la palabra que Dios te entregó al principio. Todos los discípulos sabían, aleluya, cuál era la presencia de Dios, pero el miedo era tan grande que hicieron que lo que ellos habían aprendido lo olvidaran. Hay gente que por causa del temor está olvidando quién es Dios. Ay, Dios mío. Y hoy yo vengo a recordarte a ti que el temor no puede detener la palabra que Dios te ha entregado. Aleluya. El temor no puede detener el Dios que tú has conocido. Dios mío. A Dios tú no lo conociste porque a ti te hablaron solamente. Hay gente que conoció a Dios porque caminó con ellos. Ay, Dios mío. Y Pedro era retado, Pedro era loco, porque Pedro sabía con quién había caminado. Hay gente que viene, aleluya, Dios a recordarle en medio de la tempestad quién caminó contigo en la tierra, pero quién también va a caminar contigo sobre las aguas. Ay, Dios mío. Yo vengo a hablar con muchas personas aquí que están ahí, gloria a Dios, escuchando esto y piensan que solamente Dios está en la iglesia con ellos, que solamente cuando un cultico está encendido está con ellos, pero yo te vengo a decir que el Dios que caminó contigo en la abundancia, ese Dios va a caminar contigo en la escasez. El Dios que caminó contigo en medio de la prueba, en medio de las dificultades, se está manifestando también en ese proceso. Ay, gloria. Wow, tremendo. El temor, aleluya, muchas veces detiene el propósito de Dios. Wow. No hay algo tan poderoso, porque hay mucha gente que todavía no entiende que lo que lo está deteniendo ni siquiera es lo que están viviendo. Lo que lo está deteniendo es lo que ellos están dejando que emane de adentro. Por eso dice la palabra del Señor que todos los discípulos se quedaron en la misma posición, porque la primera característica que hace el temor en un hombre y en una mujer de Dios
es detenerte, es que tú no Ay, Dios puedes mío. avanzar. El Sí. temor no te hace avanzar. Y hay personas que tienen 20 años con una palabra y 20 años Dale. en el mismo lugar. Y tú Dale. dices, ¿por qué esa gente no avanza? ¿Por qué esa persona no ve la mano de Dios sobre su vida? Porque le ha abierto las puertas al temor y le ha cerrado la puerta a la fe. Ay, gloria. Y por eso dice la palabra de Dios que mientras el temor arropaba a todo esto, este hombre Pedro no se dejó arropar del temor. Y dice la Biblia que Pedro en ese momento dice que le dijo al Señor, él mismo proclamó una palabra y le dijo, bueno, si eres tú, oiga qué palabra tan Ay, profética. ándale, Dios Manuel. mío, Porque mándame. hay personas que tienen que entender que si es Dios, mira, una cosa es lo que diga un pastor, una cosa es lo que diga un hermanito, Wow, una wow. cosa es lo Sí. que digan los médicos, una cosa es lo que diga el diablo, pero otra cosa es lo que diga Jehová por su boca. Ay, Dios mío. Ay, Dios, y hay amén, amén. personas que van a sacar una palabra de la boca de Jehová. Sí. Por eso fue que Pedro dijo, Señor, es que yo puedo hacer lo que parece imposible si eres tú que lo dices. Si eres Ay, tú Dios que lo mío. dices, que yo voy a sobrepasar este proceso en victoria lo voy a pasar. Ay, Dios Amén, mío. amén. Porque el temor le tiene miedo a la fe. Ay, repite ¿Cómo, eso. cómo? El temor le tiene miedo a la fe. El temor le tiene miedo a la fe. Cindy, fluye ahí. Porque el enemigo sabe que donde hay un corazón que le cree a Dios no hay lugar para el temor. Ay, Dios mío. No, Cuando no, no, alguien no. le cree a Dios, no camina bajo miedo, camina con seguridad. Yeah, Wow. eso es así. Camina creyendo. Sí. Y aquel que cree dice que para el que cree todo es posible. Amén. Por eso la Biblia dice, gloria al Señor, que de repente Pedro le dice esta palabra, Señor, si eres tú, dilo con tu boca. Porque yo estoy mirando algo, pero yo quiero una palabra. Gloria a Hay Dios. gente que está mirando que Dios está ahí, pero está esperando una palabra que salga de su boca. Y yo te vengo a decir, hay una palabra para Dale. ti Sí. que te va a sacar de lo natural y te Sí. va a meter a lo sobrenatural. Ay, Dios Sí. mío. Pedro quería experimentar algo. ¿Sabe qué? Pedro no quería estar en el mismo nivel. Él quería avanzar a otro. Porque Dios eso es lo que mío. hace la tempestad. Ay, La wow. tempestad hace que tú camines sobre ella. Gloria. Lo que te golpeaba ya no te golpea. Ay, Dios mío. El agua que se levantó para hundir la barca, Pedro se levantó para caminar sobre ella. Y hay Santo. muchas personas que están ahí escuchando esta palabra y Dios le está diciendo, si Él lo dijo, lo que te golpea, Bueno. tú lo vas a golpear. Wow, Lo wow, que wow. se levanta contra ti, tú Bueno. vas a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, esto está Hay terrible. muchas personas que están ahí y van a levantarse y van a decir, si Dios lo dijo, yo puedo. Si Dios lo dijo, Él lo hace. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay algo que cuando Dios da una palabra se mete dentro de ti. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el Señor forma a Adán, dice la Biblia que Él sopla aliento de vida sobre el hombre, boca con boca. Lo que sale de la boca de Dios se mete en la tuya. Ay, Santo. Y cuando hay una palabra que sale de parte de Dios, esa palabra te empodera. La wow, gente vale. que no tiene cualidad empieza a tener cualidades cuando Dios habla. Ay, Dios mío, la dale. gente que no tiene fuerza empieza a tener fuerza cuando Dios habla. Amén. La gente que está derrotada empieza a caminar en victoria cuando hay una palabra que sale de la boca de Jehová. Gloria a Chama. Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que Pedro espera una palabra para caminar. Hay gente que se está tirando de la barca sin Dios hablar. Ay, Dios mío. No, pero yo me No, voy. Espérate. vámonos. Ay, 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 ay. Que se están Te tirando estoy de la diciendo barca. que hay personas que no están esperando que Dios hable. Ellos están recibiendo la manifestación de Dios. Y porque ellos sienten que Dios está ahí, ya ellos se están tirando de la barca. Ay, ay. Y por eso al primer paso se caen. Ay. Al primer paso se hunden. Al Hunden. primer intento el diablo se lo come con yuca. Dios porque mío. hay gente que tiene que aprender que porque Dios esté ahí no significa que tú tienes que caminar. Ay, Es ay, que ay, Dios ay, puede ay. estar, pero hay que esperar que Dios diga, porque cuando Ay, Dios mamacita. habla es el momento de tú actuar. Por eso dice la palabra del Señor que Pedro se levantó, pero Pedro caminó cuando Jehová habló. Espera que Dios hable, porque cuando Dios hable el temor no va a poder detener los pasos que tú vas a empezar a dar en Dios. Aleluya. O sea, que hay gente así. Que antes de que sea su tiempo caminan porque Dios está ahí. Sí. O sea ¿cómo? que yo fui a una actividad, fui a un congreso, estaba lleno de Dios porque Dios estaba ahí.
y dieron una palabra. Y la palabra yo la tomé para mí porque Dios estaba ahí. Y hay me gente monté en que eso. son así. Hay gente así. Oh. Profeta, mira algo. Sí. Dentro de lo que estaban ahí en la barca, la palabra aclara de que Jesús tenía 12 discípulos. El número 12 en numerología bíblica y en su sentido etimológico significa autoridad. O Sí. sea, 12 estaban en una barca que se estaba hundiendo con toda la autoridad del reino y por miedo no lo pudieron reprender. Ay, Dios mío. Entonces, dentro de los 12 sale uno que significa unidad. Si nos damos cuenta, en la unidad está Dios. Este uno sale de entre todos, se levanta, camina, pero se hunde y todos lo critican. El problema es que mucha gente se están deteniendo y tienen temor a no caminar porque lo van a criticar, pero el único que se levantó fue Pedro. Es así. Entonces, el único que con su sombra levantaba gente por medio del Espíritu de Dios era Pedro. Hay gente que por una acción sin temor, Dios va a depositar niveles de unción que lo van a catapultar a niveles de gloria. Y van a abrir dimensiones, porque un nivel es algo y una dimensión es otra. Sí, por eso era es. que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén, no caminaban en un nivel, sino estaban en una dimensión. Wow, mira, y hay algo profundo en esto de Pedro, y me voy un poquito más atrás. Si te fijas, en una ocasión Pedro tiene una conversación con Jesús, y Jesús, cuando lo conoce, le dice, ¿cómo te llamas? Me conocen como Simón, y él dice, ok, tú te llamas Simón, pero hoy te declaro como Pedro. Dios mío. Pero lo que me llama la atención es que él no le quita el Simón. ¿Sabes por qué? Porque siempre nosotros vivimos con nuestra carne pecaminosa, Ay, nuestra Dios vida mío. pecaminosa. Y hay una revelación entre Simón o Pedro. Y Claro. es que a veces la gente está actuando como Simón y no como Pedro. Ay, Dios Pedro mío. representaba la piedra fuerte. Eso significa Pedro. Sí. Piedra fuerte. Era una persona que estaba convencido en quien había creído. Pero ¿qué sucede? Pedro actuó en ese momento como Pedro, pero en una ocasión actuó como Simón, ya después de haber conocido a Jesús. ¿Y por qué Jesús le deja el mismo nombre, Simón y Pedro? Y a veces la gente lo conocen así, porque él a veces en determinadas ocasiones actuaba como Pedro, pero a veces actuaba como Simón. Ay, Pregúntame cuándo actuaba como Simón. ¿Cuándo, profeta? Cuando fueron a buscar a Jesús para crucificarlo y él sacó y le cortó la oreja a una gente. Ahí Ay, actuó Dios como mío. Simón. Y así habemos gente dentro del evangelio que a veces actuamos como Simón, pero a veces actuamos como Pedro. ¿Y qué sucede? Es algo normal en cada uno de nosotros, que a veces vamos a actuar como Simón, pero a veces como Pedro. Ahora, la gente a veces se enfoca más en tu Simón que en tu Pedro. No. Se enfoca más en las cosas malas que tú haces que en las buenas. Porque la gente quizá criticó a Pedro porque le cortó la oreja. Sí. Pero vamos a ver quién fue Pedro después de todo esto. Fue el que levantó a personas solamente con su sombra. Gloria Fue a Dios. el único que después de Jesús caminó Amén. por las Ay, aguas. Dios mío. ¿Por qué? Porque no depende de tu cosa pecaminosa. Depende de la fe que tú tengas. Y ella decía algo importante. Que Pedro fue el único de los 12 que dijo, Jesús, manda que yo camine. Y fue y caminó. Ay, Dios mío. Es algo tremendo, Cindy. Así es. Gloria al Señor, así es, aleluya. Y sabe que corroborando con lo que ustedes han dicho, gloria a Dios, hay muchas personas que a veces no saben hasta dónde Dios lo puede hacer con ellos. Wow, sí. Wow, siento a Dios. Y por eso muchas veces Dios te pone en el escenario indicado. Hay gente que ha dicho, Señor, este tiempo ha sido el tiempo más difícil. No, este tiempo ha sido el tiempo en donde tú vas a ver la gloria más grande. Y por eso es que hay muchas personas que a veces no entienden. Jesús solamente llega a escenarios donde las fuerzas humanas se caen. El conocimiento de todos aquellos que estaban ahí en pesca, el conocimiento que Pedro tenía de mar, de pesca, de barca, no fue válido en ese momento, porque es que los recursos tuyos tienen que acabarse para que Dios empiece a actuar a tu favor. Hay muchas personas que Dios le está trancando puertas. ¿Quién? Sí, Dios te está trancando la puerta, Jehová. Está haciendo que mucha gente te abandone. Está haciendo que muchas cosas no lleguen a tu vida. Porque Dios quiere manifestarse en medio de tus debilidades. Ay, Dios mío, hay algo Por poderoso. eso fue que la palabra dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. Cuando el temor llegó
El temor tuvo que entender que Jesús se estaba acercando. Mi alma adora a Dios. Hay cosas que tú estás sintiendo en tu corazón, pero es por un momento. Porque el temor, gloria al Señor, te puede atacar, pero el temor no es lo que va a determinar lo que Dios va a hacer contigo. Mira, el temor puede llegar, pero el temor no va a poder detener que tú empieces a caminar sobre las aguas. Hay pasos que tú lo vas a dar por encima del temor. Y por eso me impresiona algo de Pedro. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro, gloria al Señor, escuchó que Jesús habló, Pedro no dudó ni un segundo en caminar. La gente habla mucho de que Pedro se hundió, pero nadie pudo hacer eso que Pedro hizo. Porque Pedro se hundió, pero Pedro caminó. Y hay personas que no se están fijando en lo que Dios ha hecho contigo. Solamente están mirando que en un momento tú fallaste, que en un momento el temor te golpeó, pero no han mirado que Dios ha hecho maravilla, que Dios ha hecho lo que nadie pudo hacer en tu vida. Ay, Dios mío, es algo tremendo. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando Pedro empieza a caminar, dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que de repente vino un viento fuerte y dice, y tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy poderoso que la gente tiene que entender, y es que el sentimiento es algo que nunca se va a ir de tu corazón, sino que es algo que tú tienes que mantener sometido a los pies de Cristo. Ay, Dios mío. Porque hay personas que piensan que porque ellos vencieron el temor en una etapa, el temor no va a volver a golpearlo en otra. Y hay gente que tiene que entender que no es fuerte en ellos, somos fuertes en la palabra que sale de su boca. No somos fuertes en nuestra propia opinión, no somos fuertes en nuestra propia fuerza, no somos fuertes en lo que nosotros creemos. Si nos descuidamos, podemos ser Pedro, podemos ser Pablo, podemos ser quien sea. Y aquel que quita los ojos de Jesús sabe que se va a hundir. La Biblia dice que el temor, aleluya, a las olas, al viento, volvió a golpear la vida de Pedro, y por eso dice la Biblia que empezó a hundirse. Pero mira qué poderoso. Dice la palabra del Señor que Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame. Clamó. Cuando él clama, dice la palabra del Señor que Jesús se acerca. ¿Por qué? Porque hay personas que muchas veces se están hundiendo, pero no han clamado, su clamor no ha conectado con el Padre. Ay, Padre. Hay personas que saben en la condición espiritual en la que están y ellos fingen que ellos están bien. Saben que se están hundiendo, y porque caminaron un chin y ellos saben que ya se están hundiendo, ellos no claman para que Dios vuelva y lo levante y lo ponga a caminar. Hay personas que no han entendido todavía cuánta hipocresía hay en el pueblo de Dios, cuánta gente que piensa que porque caminó en una temporada, gloria a Dios, se va a quedar así la vida entera. No, aquel que no, gloria al Señor, reconoce su falta, no puede obtener restauración. Aquel que no reconoce que necesita la ayuda de Dios, no puede ver la mano de Jehová sobre su vida. Hay que reconocer que necesitamos de Jesús. Hay que reconocer que necesitamos de su mano. Hay que reconocer que Él es el que nos puede mantener de pie sobre las aguas. Y hay una revelación tremenda aquí, Cindy. Permíteme disertarla. Mira algo, estaba hablando con un amigo en estos días y hablábamos y compartíamos de que la Biblia dice que Jesús nos reprende al viento. Jesús le dice, enmudece. Y hay algo, hay un trasfondo poderoso en esto, y es que los discípulos que quedaron en la barca, en vez de empezar a glorificar a Dios por las manifestaciones que Dios estaba haciendo a través de Pablo, se callaron. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te callas, hay alguien que habla. Entonces, si tú no puedes celebrar la victoria de tu hermano, si tú no puedes celebrar la maravilla de Dios, va a permitir Dios que hable el viento, va a permitir Dios que hablen los demonios. Y hay gente que tienen que entender que cuando estén aconteciendo cosas extraordinarias, abre tu boca y adora a Dios. Abre tu boca y bendice a Dios. Porque en ese momento, cuando Pedro caminaba, el viento quizás dijo, pero ¿por qué? Parece que un demonio se metió en el viento y permitió que los vientos empiecen a hablar y a hacer revoluciones por la manifestación de Pedro caminando por las aguas. ¿Qué sucede? Que cuando tú no hablas, otro habla por ti. Que si tú no declaras la palabra de Dios, los demonios van a declarar la palabra del infierno. Y hay gente que Dios tiene que
decirle hoy, Wow. si tú no estás declarando palabras de parte del reino Sí, en tu sí, familia, sí. los vientos van a venir, Cállate. los vientos van a soplar, y en esos vientos vienen envueltas las dudas, en esos vientos vienen envueltas la fortaleza del temor, porque el temor, si se fortalece en tu vida, olvida lo que dice la palabra, que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Y Dios nunca va a abandonar a un hijo porque lo ama, siempre y cuando tenga la mirada en el maestro. Pedro tenía la mirada, pero cuando vinieron los vientos y empezaron a hablar, yo me imagino que los vientos representaban la crítica, yo me imagino que los vientos representaban, pero no es a Simón el que le cortó la oreja, no es Simón el ladrón, no es Simón el que pescaba, no es Simón, es ese mismo es que está caminando por las aguas. Y quizá eso debilitó a Pedro y dijo, wow, y es que la gente no cree que estoy caminando, y en vez de seguir con la mirada de Jesús, miró los comentarios. Y así hay gente que tienen que poner su mirada en el blanco que es Jesús, poner su mirada en el que le dijo ven, poner su mirada en que le dijo yo estoy contigo. En ese que tiene que poner la mirada, porque si pones la mirada en él vas a llegar a sus pies y no te vas a hundir. Pero te digo algo, si te hundes tampoco te lamentes, porque hay esperanza de que sí te puedes volver a levantar y volver a caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Así Cristo es, Jesús. aleluya. Eso es Wow, esto está terrible. tremendo, esto está tremendo. O sea, yo me imagino a los vientos hablando entre sí. Un hombre que era simplemente un pescador, Sí. y que posiblemente para un tiempo acelerado iban a conocer que era agresivo porque sacaba espadas también, Yes. pero ahora está caminando sobre las aguas. O Así sea, yo me imagino el lenguaje que Pedro estaba hablando sin abrir su boca. Hay que conocer que hablar en palabras y hablar en lenguaje es muy diferente. Por eso los mudos no dicen palabras, sino que hablan por medio de señas. Señas. Bendito sea Dios. Por eso muchas personas hablan el lenguaje de Dios no con palabras de boca, sino con palabras de acciones. Amén. Yo me imagino a Pedro diciéndole por medio de su lenguaje a los vientos: viento, tú tienes temor, pero yo soy tu temor. Wow, ay, 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 ay. Y por eso Ay, ellos gloria. empezaron a hablar de Pedro. Entonces, fíjate algo. Cuando Pedro está caminando, me parece bien entender el cuchicheo que tenían los vientos diciendo: hay un hombre que es pecador y que es agresivo, pero que aprendió a caminar sobre la Dios tempestad, mío, que aprendió Dios mío. a caminar sobre el problema, que aprendió a caminar sobre la enfermedad. Yeah. Hay que tener cuenta con este Cristo que viene transformando gente de agresivo a manso. Ay, no, toma, Dios toma, mío, toma, Dios no me mío, puedo quedar tómalo, aquí. Cindy, tómalo. Gloria a Dios. Wow, esto está poderoso. Gloria al Señor. Así es. Y sabe que hay algo muy fuerte, porque los vientos cuando vienen con una palabra para ahogar la palabra que ya Dios te dijo. Amén. Podemos recordar que Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, o sea, tú tienes la autoridad de caminar, Dios tú puedes mío. hacerlo. Bueno. Pero siempre los vientos van a decir que no, porque siempre va a haber una palabra del enemigo que va a querer alimentar el sentimiento negativo. Así es. Hay muchas personas que están así, están caminando en Dios, están caminando en fe, pero de repente ellos empiezan a dudar, ellos empiezan a temer. ¿Por qué? Porque sus oídos, sus sentidos lo están poniendo en lo que está diciendo el enemigo, en lo que Yes. está Dios diciendo mío. la gente, en lo que está diciendo la crítica, en lo que está diciendo la deuda. Gloria Y a no Dios. se están dando cuenta que ya Dios habló. Mire, Así hay es. personas que están pidiendo confirmación de algo que ya Dios lo dijo. Dios no es muchacho. Dios no tiene que estar repitiéndote Dime, tanto Kai. lo mismo. Ya el Señor te dijo que tú vas a caminar. Ya el Señor te dijo que tú vas Dale. a llegar. Él te Súbele. dijo que tú tienes victoria. Sí. Solamente tú Sí. tienes que obedecer la Yes. palabra que Él a ti te entregó. Dale. Eso es amén, eso es amén. Cuando empezamos a caminar en fe, tenemos que saber que hay muchas cosas que tenemos que soltar. Ay, Porque hay cosas que no nos van a poder dejar caminar en lo sobrenatural. ¿Cómo así? Los vientos contrarios al principio no afectaron a Pedro. Los vientos que estaban ahí, gloria al Señor, no pudieron impedir. Lo que pasa fue que Pedro se entró en un estado sentimental. Yeah. Todo en la Bueno. Biblia nosotros nos podemos dar cuenta que todos los hombres de Dios que entraron en sentimiento perdieron el norte. Perdieron, gloria al Señor, vamos a decir, la mirada, el blanco que tenían que seguir. ¿Por Gloria a qué? Jesús. Porque el sentimiento va en contra de la fe. Ay, sí. Dios está buscando a gente que rompa con eso y diga, yo prefiero no sentir y yo prefiero creer. Cuando se levantó Pedro, gloria al Señor, y los primeros pasos que dio fue rompiendo con su propio miedo. Pedro rompió con las leyes de la naturaleza, Sí. porque Pedro dijo, bueno, según lo natural, este peso que yo tengo
tengo no puede estar sobre el agua. Ay, Dios mío. Según lo natural, un pescador no puede caminar sobre estos vientos. Pero según lo que yo he visto que ese hombre ha hecho, según lo que yo he visto que Jesucristo ha hecho, ay, Dios mío, ya no voy a caminar con lo que diga la gente. Yo voy a caminar con lo que yo vi de Jesús. Y hay gente que Dios le está diciendo en este momento: vas a caminar por los vientos, o vas a caminar por lo que tú conociste de mí. Vas a caminar por los vientos, o vas a caminar por lo que Dios ha dicho. Dios mío, ¿y tú sabes qué representa la barca? ¿Qué puede representar la barca hoy en día? Oye, la barca puede representar la iglesia. La barca puede representar tu casa. La barca puede representar tu empleo. La barca puede representar cualquier cosa, literalmente hablando aquí. Y hay gente, Dios me llevaba a esta revelación, hay gente que se están saliendo de la barca para irse para otro lugar. Lo importante que tenía Pedro era que si salió de la barca era para trascender en lo de Dios. Era para hacer algo para el mismo Dios. Era para ver una revelación que desde adentro de la barca quizás no se podría ver. Y hay cosas, oye esto, hay cosas que quizás no se pueden ver de adentro. Hay cosas que tú tienes que salir a la palabra de Dios, a buscar al encuentro. Pues dentro de la barca él estaba experimentando los vientos, pero ahora él digo, yo voy a experimentar los vientos, pero fuera de la barca. Y es que hay gente que dentro de la iglesia pueden soportar los vientos, pero fuera, cuando están fuera de la iglesia son otra gente. Son otra gente. Vienen los vientos y se caen, vienen los vientos y se hunden. Pedro no, Pedro dentro de la barca soportó el viento y fuera también, ok, se estaba hundiendo, pero su mirada estaba en Jesús. Quizás se debilitó en algún momento, pero Jesús nunca lo dejó hundirse. Porque eso es el problema, que hay gente que se salen de la barca detrás de otras cosas que son fuera de la mirada de Jesús. Pedro, Dios no lo dejó hundirse, Jesús no lo dejó hundirse, porque él salió de la barca, fue buscando a su blanco, que era Jesús. Y por eso es que hay gente que salen de la barca y se hunden y más nunca tú lo vuelves a ver. ¿Por qué? Porque salieron fuera de una palabra de Jesús. El que te dio la palabra, si te dijo ven acá que tengo que enseñarte algo, él no te va a dejar hundirte. Amén. Porque Jesús no dejó que Pedro se hunda. La barca en un tiempo estuvo a romperse. La barca tenía tempestades muy fuertes. Y me gusta lo que tú acabas de decir y voy a corroborar contigo. Y es que hay gente que aún teniendo la palabra no salen. Entonces la tempestad tiene que venir de afuera hacia la barca. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Aunque la barca no se vaya a romper, parece como que se va a romper. Entonces hay gente que tiene miedo y tiene temor y se le olvida que aunque la barca se rompa, la profesión de Cristo era carpintero. Y sobre todas las cosas caminaba encima de las aguas. y sobre todas las cosas tenía una omnisciencia y una omnisapiencia que caminando sobre las aguas y la barca rota podía por medio de su poder hacer que los demás también caminen por encima de las aguas. Dios para mío. Que vean que aunque la tempestad llegue a tu casa, tú eres la tempestad de la tempestad. Mira, esto es tan profundo. Yo me voy a ir un poquito más profundo. ¿Sabes? Que yo siento que Pedro no caminó normalmente como nosotros pensamos que Pedro iba a caminar. Yo siento que cuando Pedro recibió esta palabra de parte de Jesús, hubo una metamorfosis en su cuerpo. Dios mío. Yo siento que la palabra que Jesús le dio a Pedro cambió su estado y cambió sus átomos, cambió su forma. Y yo siento que cuando Pedro dio un paso en esas aguas, no fue como el Pedro que estaba en la barca. Dios. Porque es que el diablo tiene miedo, porque el diablo sabe que si tú obedeces la palabra de Dios, hay algo que va a ser transformado en tu interior. Cambio, Dios mío. Hay algo que va a ser transformado en tu ser. Poderoso. Por eso cuando Pedro se tira a barca, Pedro no se tira normal, Pedro se tira en el espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús cuando llega a caminar, Jesús llega en el espíritu, pero para poder él caminar también tenía que estar en el espíritu. Por eso, para concluir, hay una palabra que el Señor te da. Dios te dice, rompe con el esquema, rompe con tu zona de confort, rompe con lo que sea que tengas que romper. Amén. Porque hay un cambio que Dios va a hacer en tu vida. Hay un cambio que Dios va a hacer en tu casa. Hay algo poderoso que viene para ti. El temor no va a poder detener el propósito de Dios. Dios te bendiga. Dios mío, esto es tremendo lo que acaba de disertar nuestra hermana Cindy. Wow, poderoso, venciendo todo temor, venciendo todo el temor. ¿Cuánta gente están viviendo hoy en día en temor? Y nada, sin más preámbulos, queremos dejarlo con esa palabra. Medita en esa palabra y recuerda que tienes que vencer el temor.
No olvides suscribirte al canal Excelencia Cristiana TV y sobre todo a la hora de la unción. Esto fue un segmento más para la plataforma. Dios te bendiga y recuerda que venciendo el temor es como vas a alcanzar lo que Dios prometió para tu vida. Nos despedimos, su hermano Javes Mercedes, Merlin Lorenzo Ortiz, Cindy Jaques. y recuerden que esto fue la hora de la unción.